En la mañana yo te buscaré. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos da la bendición de iniciar una semana más meditando en su palabra. Creo que a través de estos devocionales nosotros podemos también tener una comunión con Dios, pero asimismo también tener pues un momento de una palabra de parte de Él para nuestras vidas, ¿verdad? Y para que así nosotros también escuchemos su voluntad. Para esta semana he iniciado, o vamos a iniciar, meditando en la palabra de Dios, en el libro de Esther, también allá en el Antiguo Testamento, y el tema general será fortaleza de espíritu. Esta va a ser la línea a seguir en toda esta historia tan dramática, y el devocional de este día es generosidad a raudales. Y les voy a invitar a que escuchen una parte del capítulo 1 de Esther en sus versículos 5 al 7. La palabra de Dios dice así: Pasado ese tiempo, el rey ofreció en el patio de los jardines reales un banquete de 7 días al que invitó a toda la población, ricos y pobres por igual, que se hallaba en la ciudadela de Susa. Cortinas blancas y violetas, atadas con cordones de lino blanco y púrpura violeta a unas anillas de plata, pendían de columnas de mármol blanco sobre un pavimento de mosaico realizado con malaquita, alabastro, nácar y mármoles de colores. Había divanes de oro y plata. En copas de oro de las más diversas formas se servía el vino real, el cual corría a raudales, como cabía esperar de la generosidad de un rey. Qué interesante, ¿verdad? Lo que acabamos de escuchar es una descripción de todo lo ostentoso que es un palacio, ¿verdad? Y les voy a comentar algo, que justamente la época en la que estaba pasando todo esto era la época después del exilio del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que fueron llevados a Babilonia? Los babilonios fueron conquistados por los persas y es así que parte del pueblo le es permitido regresar a Jerusalén, pero otra parte del pueblo se queda acá en el imperio persa, sobre todo en la capital Susa. Ahí es donde está todo esto y es ahí donde acontece todo este drama con Esther. Por eso es en los años 485 al 460 antes de Cristo que está aconteciendo todo esto. Y pues el lugar donde sucede todo esto es el palacio. Aquí donde está pasando toda la historia de Esther, el palacio donde pues es sede usual, ¿verdad?, de conspiraciones palaciegas para monopolizar el poder de algunos grupos y también buscar favores para ellos mientras está un rey, y también con emisiones o esto de monopolizar el poder y favores a través de emitir decretos y contradecretos. Todo esto va a estar presente en esta historia y finalmente el pueblo de Israel, que había decidido quedarse en aquella región, el pueblo estaba viviendo o conviviendo en aquella capital del ejército o del rey Asuero. Este es el rey que está ahí en ese tiempo y es ahí donde se está dando todo esto. Él es el que está ofreciendo todo este banquete, dice, para ricos y pobres. Anterior al versículo 5, él ya dio un banquete de más de 100 días para los capitanes de su ejército, para los reyes que tiene en otras regiones, y dice que su territorio es desde Etiopía acá al centro, más o menos centro norte de África, hasta la India. Imagínense, hasta el centro de Asia. Entonces es un territorio sumamente grande, inmenso. Entonces eso es algo bien interesante de ver frente a toda esta situación, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues se encuentra o se va a encontrar en una situación
no necesariamente de ellos tener una influencia muy grande, o en este caso lo que vamos a ir viendo con Esther, de que van a ser amenazados por otros grupos, ¿verdad? Que van a tener envidia de cómo los tratan y van a querer exterminarlos. Entonces, esto nos lleva a nosotros, a esta primera devocional, a esta generosidad a raudales que da el rey, obviamente porque tiene sometido a mucha parte del mundo antiguo, pero que ahora en la ciudad capital, también frente a la situación, ¿verdad?, del palacio, de que algunos van a querer favores para ellos, van a querer quitar de en medio a algunos, en este caso el pueblo de Israel, pues Dios va ahí ya a llevar a cabo también sus maravillas, va a llevar a cabo también sus planes para con su pueblo. Nosotros entonces somos el pueblo de Dios, ahora no solo allá en Persia, ¿verdad?, que es la ciudad o es el país, perdón, de Irán, ahí también hay cristianos, sino también en todas partes donde estemos. Y a veces vamos a ser muchos, a veces vamos a ser pocos, sin embargo, también a veces van a poder ser influyentes, aunque sean pocos, o influyentes porque son muchos, el pueblo de Dios en cualquier región donde estemos, llámese Ciudad de México, llámese cualquier parte de nuestro país, pero nosotros para vivir nuestra fe y ser dignos representantes del reino de Dios en este país, en cualquier ciudad donde estemos de nuestro país, pues hay que también buscar nosotros ser generosos con esa ciudad, con ese lugar, con ese pueblo, con el lugar donde Dios nos haya puesto, para que así también que en esa generosidad la podamos manifestar en cualquier área en que nosotros estemos pues trabajando, llámese las artes, la música, llámese la ciencia, ¿verdad?, a través de pues dar clases al respecto, o también estar en laboratorios, también en la salud, buscando bendecir siempre a la población. Hoy, por ejemplo, una de las formas muy importantes que muchos científicos están buscando es a través de vacunas para nuevas enfermedades que surjan. Entonces, son trabajos a veces de 1 o 2 personas que terminan siendo de bendición para muchos. Y sin dejar de lado, ¿verdad?, la expansión del reino de Dios a través del Evangelio, predicando el Evangelio de Dios para bendecir a los demás a través de esa reconciliación en Jesús. Son cuestiones o son formas de cómo ser generosos en el contexto en que estemos cada uno de nosotros, tú y yo, en este mundo en el que vivimos. Les invito entonces a que pensemos y meditemos en ello y oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia que nos lleva a nosotros a meditar para nuestro tiempo. Y gracias, Padre, porque tú sigues mostrando tu amor, tus maravillas, tus milagros como pueblo tuyo para seguir expandiendo tu reino. Permítenos, pues, ser de bendición y ser generosos en el nombre de Jesús. Amén.